Elige bien. Elecciones Generales 2021. Comencemos con esto que ha causado tanta controversia, que es la declaración de la candidata a la primera vicepresidencia de Renovación Popular con respecto a las píldoras anticonceptivas. Es decir, algo así como que las píldoras anticonceptivas son las responsables de la violencia contra las mujeres. Comenzamos con Norma. ¿Qué dice? ¿Norma está de acuerdo con esto que ha dicho la primera vicepresidenta? Para empezar. Lo han sacado, imagino, fuera de contexto, son declaraciones de hace 10 años, pero es totalmente absurdo, ¿no? O sea, nosotros personalmente, lo de la renovación y Norma ya no, en absoluto cree que el anticonceptivo sea un tema para que, digamos, sean las mujeres violadas, ni mucho menos. O sea, es una época arcaica lo que se está hablando. Acá nosotros somos unas personas que creemos que la educación sexual es primordial en los colegios y en las casas. Los padres deben enseñarle a los hijos a cuidarse. No entiendo la verdad, o sea, yo no me considero una ola terrorista, ¿no? La verdad que a mí me hace gracia porque una contienda electoral donde se está sacando tantas cosas. Hoy mismo tenemos una marcha nosotros ante el Jurado Nacional de Elecciones por este abuso que se quiere cometer escribiendo a Rafael López Aliaga. Mira, es parte de la campaña. Yo creo que Nelly en algún momento, hace 10 años, puede haber tenido algún tipo de opinión sacada de contexto y, como digo, la gente evoluciona, pero para mí nada. Yo, mis hijos tienen una educación sexual activa y yo creo que acá lo que está es que tenemos que apoyar a toda la juventud que esté informada. O sea, no tiene nada que hacer con el contexto mío ni el de muchos de la Renovación Popular, por si acaso. ¿Y qué dice sobre esto Lucía Albites, de Juntos por el Perú? Sí, Nicolás, bueno, la verdad que desde las mujeres, yo soy mamá, soy madre de familia, sentimos una gran preocupación por lo que representa Renovación Popular, por lo que representa el señor López Aliaga. Las declaraciones que tú has leído de Nelly Mendoza, que si bien fueron hace algunos años y donde dice que las mujeres que usan anticonceptivos, casi que por culpa de los anticonceptivos, son violadas y son agredidas, coinciden además con la visión que expresa ahora en campaña el señor López Aliaga, donde, por ejemplo, habla de que la solución para las adolescentes violadas, que son muchísimas en nuestro país, es meterlas en un hotel 5 estrellas con piscina, alimentación y que vayan a parir los hijos de sus violadores. Entonces, lo que dice Nelly Mendoza, lo que dice el señor López Aliaga, que además habla de exterminar el enfoque de género en la educación, lo que es una amenaza para la vida de las mujeres, es una amenaza para las familias, porque las mamás, ¿qué queremos, Nicolás? Queremos que nuestros hijos, nuestras hijas vivan en libertad, libres de violencia, que nuestras hijas sean profesionales, que nuestras hijas decidan cuántos hijos quieren tener, que el Estado garantice anticonceptivos y que el Estado no las obligue a tener los hijos de los violadores, porque eso es lo que viene pasando ahorita, en un país, Nicolás, además, donde del 2015 al 2019 nacieron más de 5.000 niños de niñas menores de 14 años. Entonces, en una situación como la que tenemos, la propuesta de Renovación Popular es persistir en esa realidad de violencia contra las mujeres, contra nuestras niñas y contra nuestras adolescentes. Entonces, la propuesta, como te decía en un inicio de Renovación Popular, nos asusta a las mujeres, nos asusta a las familias, porque lo que hace es volver a hacer apología en la práctica a la violencia contra la mujer. Norma. No, pues que no se ahí? asuste, Lucía, pues porque que acá estoy. No, que Lucía no se asuste, porque simplemente el gobierno no tiene por qué meterse en tu vida y en arreglar cómo es que tú vas a manejar. Para eso es un Congreso de la República donde todavía no se ha legislado nada. No te asustes, Lucía. Somos una propuesta pro familia, pro vida. Somos una propuesta donde nosotros somos abiertos, lo ha dicho Rafael López Aliaga. O sea, en el tema de género, las mujeres estamos empoderadas. Tanto así que yo soy la jefa de campaña en Lima Metropolitana. O sea, y la mayoría de nuestras líderes son mujeres. O sea, no te asustes, que para nada. O sea, yo sí me asustaría más bien que tú me digas qué modelo de gobierno presenta Verónica Mendoza. Verónica Mendoza ha sido secretaria de la línea Heredia
y es su único, digamos, diploma mayor que tiene, no ha trabajado en su vida, es mantenida por temas de ONGs, ¿no? En bandera una lucha contra qué, contra hacer que el Estado mantenga a las personas, o sea, los que le están quitando a la mujer o al género de la mujer es la posibilidad de trabajo. O sea, yo acá te digo, no te asustes, ten toda la tranquilidad del mundo. Yo soy una madre, tengo 2 hijos, mi hija es arquitecta, trabaja. Mi hijo es un hombre que termina de terminar la universidad y trabaja. O sea, yo soy una mujer provinciana y me he forrado así el alma trabajando, hago mis estudios, soy deportista. O sea, perdóname, acá no estamos hablando de que no, López Aliaga no me llegaría en el número 4, ¿no? Obviamente estaríamos hablando de que López Aliaga estaría contradiciéndose. Y López Aliaga lo ha dicho, su madre hacía una química, una de las que en la época que todavía, no sé, la mujer no tenía tanta preponderancia en lo que son los estudios. Acá están sacando de contexto por el temor de Renovación Popular a este caso, ¿de acuerdo? A vivir siempre desde la teta del Estado. Entonces yo te digo una cosa, no te asustes, Lucía, que si las dos vamos al Congreso de la República, debatiremos y concertaremos lo mejor para el país. Así que yo desde acá te digo, Norma, pero Lucía, o sea, lo que dices, Norma, es que no hay que tenerle miedo a la presencia de personas muy ligadas a con mis hijos, no te metas, algunas de ellas con posiciones religiosas extremas, Cristian Rosa, claro, por ejemplo. Sí, claro. Lo que tú dices es que a lo que hay que tenerle miedo es a Verónica Mendoza por razones ideológicas. Exitosa. ¿Qué dice Lucía? Bueno, lo que yo creo, bueno, Nicolás, ¿no? Sí, lo que yo creo es que nosotras nos sentimos amenazadas, ¿no?, por las propuestas de Renovación Popular, por la realidad que viven las mujeres. Norma dice, nadie se va a meter en tu vida. No se trata de eso. La violencia contra la mujer no está en un mundo privado. No es que me pegan dentro de la casa y el Estado no hace nada. Justamente nuestra propuesta tiene que ver con que el Estado pueda hacer justicia para las mujeres, pueda ser asertivo en sacar a las mujeres de círculos de violencia. Porque cuando las mujeres están en círculos de violencia, por ejemplo, en un asentamiento humano donde no llega nadie, ¿no?, donde no llega la policía, el Estado está ausente. Y con los discursos de Renovación Popular, ¿se imaginan en el gobierno? Peor, las mujeres vamos a estar más abandonadas todavía. Entonces, por supuesto que nos sentimos amenazadas, ¿no? Y me parece gracioso que Norma hable de que lo que le asusta es el modelo de Verónica Mendoza. Lo que asusta ahorita es la realidad que vivimos. Una realidad donde no hay salud, no hay educación, donde la gente se muere por falta de oxígeno, donde algunos empresarios, ¿no?, lo que han hecho es monopolizar negocios y abusar de sus negocios, como el candidato a la presidencia, López Aliaga, que hoy tiene una deuda de más de 28 millones con la SUNAT, ¿no?, una deuda además coactiva, que él tiene el monopolio ferroviario, ¿no?, de los trenes que van a Machu Picchu, y que ya en Cusco, ¿no?, hasta los ronderos lo han votado por los abusos de su empresa. Entonces, lo que quiere Renovación Popular es seguir con piloto automático, profundizar esa desigualdad, profundizar ese abuso, porque ¿qué representa López Aliaga, además de estar en contra de la vida de las mujeres? Además de estar en contra de los derechos de las mujeres, representa el abuso de las empresas. ¿Qué dices, Norma, esto? Exitosa. No, que las acusaciones de Lucía hasta como un programa grabado, voy a pedir inmediatamente que se tomen acciones, porque lo que se está haciendo acá es difamación. ¿De acuerdo? Entonces, una empresa que es sumamente rentable y, bueno, en fin, eso ya lo veremos nosotros. Pero mira, por favor, si te asustan, no postules, hija. La amenaza, yo te digo una cosa, acá estamos nosotros para trabajar las mujeres trabajamos, somos empoderadas. No nos pasamos toda una vida llevando agendas de una vicepresidenta, alentando al presidente Maduro, diciendo que el presidente Chávez es un héroe. No, nosotros trabajamos, no somos mineros ilegales. Nosotros trabajamos y nos ganamos la plata trabajando. Yo desde los 18 años he trabajado por salvar a mis hijos. Fíjate tú que soy hasta divorciada, porque no soporto la violencia contra la mujer y salí adelante. Pero si tú crees que mi partido es un partido, digamos, parametrado, que estás equivocada, no tengas miedo. Una mujer no debe tener miedo. Tú no puedes tener miedo a un modelo de gobierno. Estamos hablando de un gobierno, pues, donde tenemos hoy que salvar a esta sociedad
¿sabes qué? De lo que están haciendo los caviares. El señor, ¿cómo se llama? Sagasti. El señor de Palacio ya acaba de decir que ni siquiera sabe a cuántas personas va a vacunar. Dime, dame tú 3 opciones, o una, ya, no 3 es pedir mucho, una opción para los 100 primeros días, cómo vas a salvar de la pandemia en nuestro país. Dime tú cuál es tu modelo económico, según la idiosincrasia de que tiene Venezuela y que ustedes lo tienen como un cliché de triunfo, Venezuela y Cuba. Dame uno donde tú digas que vas a... A ver, escuchemos a Lucía. Sí, Escuchemos a Nicolás, Lucía. Primero, Uno, Norma, como dice Norma. sí, Exitosa. primero, Norma, lo que hace es ahora amenazándome, mide que vas a haber acciones legales por decir que López Aliaga, sus empresas tienen una deuda de más de 27 millones de soles, que hoy día ha sido portada en un medio de comunicación, que el señor López Aliaga es uno de esos, verificada con información de la SUNAT, Norma, no hay que mentir. Ojalá pueda, lo que me dices además que me vas a denunciar porque digo que López Aliaga tiene el monopolio, déjame terminar por favor, yo entiendo que les cuesta el respeto, pero te pido que me dejes terminar porque no te para he interrumpido. nada, te respeto como mujer. Te pido que me dejas terminar si dices que respetas, ¿no? Porque el señor López Aliaga además tiene el monopolio ferroviario en el Cusco y que por eso, por abusos, ha sido denunciado por la población cusqueña. Bueno, haz las acciones legales que creas convenientes. Lo que sí puedo decir y lo que sí puedo plantear de cara al país, yo como mujer, además que vengo de la universidad pública, yo soy socióloga sanmarquina, vengo de la universidad pública, me crié toda mi vida en San Martín de Porres, vengo de una familia de trabajadores y trabajadoras, vengo del esfuerzo, no del privilegio. Y lo que sí puedo decir es que el modelo que plantea Juntos por el Perú es un modelo que supere la situación actual, donde el modelo esté mirando a la gente, donde el Estado no sea mesa de partes de las empresas de López Aliaga, que tienen deudas coactivas con la SUNAT, sino que sea un Estado de cara a la gente, que le garantice educación, que le garantice salud, que le garantice oxígeno, que le garantice vivienda digna. Hoy, mientras nosotros estamos hablando, millones de personas enfrentan el hambre, enfrentan la falta de salud, la falta de educación, la falta de internet, mientras que el Estado, por otro lado, da millones en Reciba Perú, por ejemplo, a empresas como las del señor López Aliaga. Entonces, si quieren saber, Norma, qué modelo queremos, el modelo que queremos es un modelo centrado en la gente, que piensen los millones de peruanos y peruanas que no han tenido oportunidades a pesar de ese mentado crecimiento económico. ¿Por qué? Porque el Estado ha estado simplemente secuestrado por empresarios, por grandazos que se llenan sus bolsillos por los beneficios que le dé el Estado. Y simplemente a la gente no se le deja nada. Ese es el modelo que queremos. Queremos un modelo para la gente. ¿Te sientes satisfecha, Norma, con la respuesta o no? No, porque no me ha dicho nada. Yo sí le puedo decir que en los 100 primeros días vamos a repotenciar cosas médicas. Le puedo decir que todo lo que es infraestructura hospitalaria va a estar en el primer nivel, que vamos a poner tecnología inmediatamente, que vamos a ver que no hayan técnicos usureros, que vamos a tener en este momento, vamos a resaltar la educación con tecnología básica. Yo estoy preguntando, ¿qué vas a hacer? Yo sé que Sí, me piden, Norma, por un problema técnico, que hables a través del teléfono y no de los audífonos, porque se está produciendo un problema en el audio. Estoy a través del teléfono. Ahí está, no, pero con los audífonos había una interferencia, ahora está clarísimo. Ya, entonces no. Repito la pregunta, ¿estás satisfecha con la respuesta? No, porque no me ha dicho qué va a hacer, no ha hecho por hacer la propuesta de Verónica Mendoza. Yo le estoy diciendo que es lo que hace Renovación Popular. Inmediatamente, los 100 primeros días, tenemos 35 puntos para poder nosotros enfrentar la emergencia. Hospitales con mejor infraestructura, médicos con sueldos dignos, vacunación inmediata, costas médicas, reactivación del trabajo, ver tecnología para que la educación pueda salir adelante, ver que no hayan créditos usureros. Y en este momento nosotros estamos trabajando para que el agricultor pueda vender sus productos a un precio justo y que no sea, secuestrado por los grandes monopolios y oligopolios. Entonces, esa es la propuesta. Yo estoy preguntando a Lucía con todo cariño, ¿qué vas a hacer? No me digas que es el tema de la persona. Yo también estoy preocupada por la persona, por eso te estoy presentando las opciones. Mis 100 primeros días, mi forma de trabajar,
mi plan de gobierno y que hoy los especialistas también vienen trabajándolo. ¿Van a vacunar ustedes? ¿Cómo van a vacunar ustedes? ¿De qué manera van a solucionar el tema de la vacunación? Es un tema importante que te pregunto, Lucía. ¿Cómo vas a reactivar la economía? ¿De qué forma? Yo estoy diciendo que hoy vamos a evitar los créditos en derechos usureros. Te estoy diciendo, vamos a hacer obras de infraestructura para crear 30.000, 40.000 puestos de trabajo. Entonces te pregunto a ti, ¿cómo van a trabajar ustedes? ¿Con qué propuestas me la puedes responder tú? Ahora pregunta Lucía, por Norma, favor. pero hace un rato, sí, gracias Nicolás. Ahora preguntas eso, Norma, pero hace un rato preguntabas y yo no me corro para responder porque justamente nuestras propuestas están de cara a la gente, decimos lo que vamos a hacer, hablamos de derechos, de justicia, de igualdad. Preguntabas ¿qué modelo? Y yo te hablaba del modelo que queremos construir, ¿no? Nosotros tenemos un conjunto de propuestas para reactivar la economía, para reforzar el primer nivel de atención a la salud. No puede ser que en los centros de salud, que las postas estén abandonados. Necesitamos reforzar el primer nivel de atención. Necesitamos además, y lo hemos exigido desde Juntos por el Perú, hemos presentado una acción de amparo, porque no somos floro, para que el presidente Sagasti y el ministro de Salud puedan implementar el mecanismo de la Ley General de Salud del artículo 82. ¿Para qué? Para que el Estado pueda tomar el control de todos los recursos médicos, incluidos los privados. ¿Por qué? Porque actualmente, diariamente, tenemos un déficit de 110 toneladas de oxígeno, por lo que la gente se muere. Y por eso exigimos al gobierno que aplique el artículo 82 de la Ley General de Salud para que pueda tomar la producción y el control de oxígeno y pueda salvar vidas, la vida de nuestros compatriotas. No somos floros, ya lo planteamos, hemos presentado una acción de amparo a la tercera fiscalía para que el presidente Sagasti pueda hacer esto. También planteamos una reactivación económica que genere trabajo. Por eso creemos en que un Estado sea fuerte, en que el Estado pueda tener mayor inversión pública para que pueda invertir en infraestructura y eso genere empleo digno. Planteamos más de 200.000 puestos de trabajo para que la gente pueda reinsertarse. Planteamos crédito barato para la pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque el famoso Reactiva Perú, ¿a dónde se ha ido? A los grandazos, a los grandes grupos económicos, a los ricos, a esas empresas millonarias que bien conoce y de la que es dueño López Aliaga. Ahí se ha ido la plata de Reactiva Perú y no se ha ido a apoyar a quienes debería, que son nuestros pequeños y microempresarios. Tenemos un compromiso y un plan de gobierno hecho por profesionales, pero también hecho en diálogo con organizaciones de microempresarios, con organizaciones de emprendedores, con agricultores, con mujeres. Un programa que está a la medida de las necesidades de la gente y no de una élite pequeña. Ahora sí, Norma. Digo, ¿ahora sí te resulta satisfactoria la respuesta o no? Sí, es bastante de lo que hemos presentado nosotros en el plan de gobierno. Lo único que yo estoy diciendo es que nosotros no hemos necesitado de Reactiva Perú, y segundo, que no soy una empresaria. Soy una mujer de clase media que estudió y vino de provincia, que no me considero dentro del grupo empresarial. No que tener así su empresario. No necesitaba de Reactiva Perú. Habría que ver qué universidades sí han cogido ese dinero de Reactiva Perú para intereses propios, ¿no? Y habría que recibir, no tengo la lista acá a la mano, pero te faltaría que te cuento quiénes han sido beneficiarios de este crédito. Igual que lo que se hizo con el tema de cultura con los artistas. Hoy los artistas están en total abandono. Y también un ministro de Cultura que dice, bueno, que entrega el dinero que no le corresponde. Entonces lo que yo te quiero decir, Lucía, es, mira, acá lo que se tiene que hacer es trabajar sin tanta conversación y reunión. Acá lo que tiene que tomar es empuñar el problema del Perú. ¿Indultarían sus gobiernos a Alberto Fujimori el 28 de julio? Norma, ¿qué harían ustedes con Alberto Fujimori? Esa es una potestad de única del presidente, ¿de acuerdo? Única del presidente, pero no. ¿Tu posición es no? No. ¿Y Lucía? Verónica Mendoza, nuestra candidata presidencial, lo ha dicho abiertamente, no. Un acusado por violación de derechos humanos, por corrupción, no puede ser indultado. Sigamos adelante, está claro. Una de las polémicas en las que han estado involucrados miembros, por un lado, de Renovación Popular y por el otro lado, en posturas extremas, ¿no?
Ha sido este tema del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas y el tema de si se debe o no dar educación sexual o cómo tratar el problema de la educación sexual de nuestros chicos. ¿Qué es lo que proponen ustedes sobre este tema, Norma? Para mí la educación sexual es básica, tiene que darse en todos los colegios y para eso tiene que implementarse la educación cívica. ¿De acuerdo? O sea, una cosa, el tema del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, tiene una posición referente al tema del aborto, pero y al tema de la educación sexual, nosotros lo hemos dicho, está dentro de nuestro plan de gobierno, que ingrese en la currícula el tema de la educación cívica y obviamente hay que darle una educación sexual, Exitosa. ¿no? Y es importantísimo que todos nuestros niños y niñas sepan qué es lo que tienen que hacer en una vida futura para tener una digamos, vida sexual activa con todo la información necesaria. Acá no somos cucufatos, ni mucho menos en estos aspectos. O sea, es claro que vivimos en una sociedad ¿Eso incluye qué? La información y distribución de anticonceptivos en los centros de salud pública. Pero a ver, Nicolás, una cosa, ¿tú crees que si tú le explicas bien a tus hijos, tú les enseñas bien, necesitas distribuir por parte del Estado, designar fondos de ahí para donde puedes destinarlos en otra manera? Yo creo que es necesario, no es necesario eso. Hay que preparar a las madres no solamente de la sociedad, digamos, urbana, sino también rural. Hay que educarlas. Y mucho depende de las autoridades y con el poder que tú les demuestres y le digas que tienes un respaldo en el Congreso de la República. Como te digo, yo soy una mujer que viene de provincia, que podría tener algún tipo de... Ya, pero a lo que voy, Norma, es, ¿debe o no debe el Estado, a través del Ministerio de Salud y sus diferentes centros de salud, distribuir y promover, en el caso, o sea, promover información y darles la opción de las mujeres de adquirir gratuitamente anticonceptivos? ¿Eso debe ocurrir o no? Promover información, por supuesto que sí. Pero que le compren los condones y le den los anticonceptivos, me parece que eso es destinar dinero del Estado, que en este momento de emergencia lo vamos a usar en otra cosa. Toda la información del Lucía. caso, sí, por supuesto. Lucía Alvites. Sí, nosotros estamos de acuerdo con una educación sexual integral, con un enfoque de género en la educación, que lo que haga es prevenir el embarazo adolescente con información a nuestros niños, a nuestras niñas, prevenir que los niños, niñas sepan poder identificar agresiones, ¿no? Planteamos además el enfoque de género en la educación, que significa dejar de criar a nuestros niños y niñas con estereotipos, que las niñas, lo que dice por ejemplo la señora Nelly Mendoza, vicepresidenta de Norma, ¿no? Que las niñas tenemos que lavar los platos. O sea, tenemos que dejar de criar a nuestros hijos así, ¿no? Tener en el colegio, decirle a los niños y niñas que son iguales, ¿no? Y que pueden llegar a ser lo que quieran ser, que no importa el sexo que tengan y que pueden desarrollarse. La verdad que es una amenaza, lo vuelvo a decir, Renovación Popular para las mujeres, para las niñas, para las familias, porque hemos tenido al señor López Aliaga, que dice además abiertamente ser del Opus Dei, ¿no? La parte, si se quiere, de la iglesia más extremista, ¿no? Más conservadora, que ha hablado que, por ejemplo, el enfoque de género, que la igualdad de género en los colegios significa que se han dado cartillas para homosexualizar a los niños. Eso no es verdad. No solamente no es verdad, sino que lo que hace es atentar contra una educación en igualdad. A las madres, ¿qué nos interesa? Nos interesa que en los colegios a nuestros niños, a nuestras niñas, les digan que son iguales. Que los niños no es que pueden pegarle a las niñas, no es que son más machitos que las niñas. Lucía, y a eso que estás diciendo, tú agregarías que el Estado tiene la obligación de poner a disposición de las mujeres que los requieran y de los varones también, por supuesto, métodos anticonceptivos gratuitamente. Es decir, condones, como dice Norma, píldoras anticonceptivas, la píldora del día siguiente, por supuesto, y todo lo demás. Por supuesto, y me preocupa escuchar a Norma decir que no repartiría Renovación Popular en un gobierno de ellos anticonceptivos gratuitamente en los centros de salud, porque eso, la repartición de anticonceptivos a la población que lo necesita, no es una cuestión de voluntad o a discreción de un funcionario, son derechos, Nicolás, derechos.
derechos sexuales y reproductivos que tiene que cumplir y garantizar el Estado para las mujeres y para los hombres. Porque ¿qué significa en el Perú de Renovación Popular las mujeres que no tienen dinero van a tener que tener 10, 15 hijos? Porque las mujeres que sí tienen recursos pueden ir a una farmacia y comprarse un anticonceptivo, pero las mujeres que no tienen recursos no pueden elegir cuántos hijos Vamos a pueden escuchar, tener. Lucía, Esa es la vamos a propuesta escuchar a de Norma. Renovación Norma, ¿tú Popular. qué dices frente a esto? Le pregunto, Lucía, por qué está preso Alberto Fujimori, nada más. Piénsalo. ¿De acuerdo? En el referente al tema de cómo se llama, yo sigo pensando que el Estado no tiene que por qué meterse en administrar tu educación sexual. Lo segundo, como lo dice la ONU, el hombre y las mujeres tienen igual derecho. ¿De acuerdo? Acá el género se defiende en ambos casos. A mí no sé por qué le preocupa tanto la lavada de un plato. ¿Acaso que un hombre es menos porque lava el plato y ayuda a su esposa? No, acá lo que se trata es de ver el valor de la familia, el valor de las personas y el valor de cómo tú vas a poder hacer con una educación inteligente, una buena educación en los colegios y en la familia, cómo tú, el niño y la niña tienen la igual importancia, el igual valor. Un niño respeta a una niña y una niña respeta a un niño, ¿de acuerdo? Y eso no le va a quitar. Hay muchos hombres a los cuales yo respeto y admiro, que no tienen trabajo, pero son el soporte más grande en los hogares y las mujeres salimos a trabajar. Y eso no quiere decir que sean menos, o sea, tú estás discriminando. El lavar un plato te va a ofender. Yo soy una mujer, como te digo, política, soy regidora actualmente, soy trabajadora provinciana y cocino muy bien, lavo mis platos, soy deportista. ¿Y acaso cuando mi hijo me ayuda a lavar el plato es menos que yo? No, hay que aterrizar un poco el tema, no hay que ser extremistas en la propuesta. Lo que hay que decir es bien claro, acá se respeta en la ideología de género, el hombre, la mujer y cómo es que nosotros tenemos que manejarnos ante una sociedad civilizada. ¿De acuerdo? No pongamos clichés. Esos clichés son los que ahorita causan en la población toda esta desinformación que tenemos. Entonces, vamos a otro tema. Vamos a otro tema. Venezuela, ¿qué deberíamos hacer con la presencia de 1.200.000 venezolanos en el Perú y con nuestra política exterior hacia Venezuela? Es decir, más allá de la calificación, que también lo pregunto, que tienen, Lucía, ustedes sobre lo que es el régimen de Venezuela. Nicolás, sí, bueno, primero decirle a Norma, representante de Renovación Popular, que hace unos minutos acaba de decir que el Estado no debe repartir anticonceptivos. Esa es una medida extremista. Esa es una medida de extremistas y en contra de los derechos de las mujeres, sobre todo de las mujeres más pobres, de las familias más pobres. Sobre el tema de los venezolanos, Nicolás, lamentablemente vivimos la política migratoria irresponsable que nos heredó PPK, donde lo que hizo es darle privilegios a los migrantes venezolanos, como el famoso permiso temporal de residencia, ¿no? Con el que por el solo hecho de ser venezolano ya tenías acá sí, tenías residencia, y eso hizo que viniera una migración masiva, ¿no? Abrupta, que jamás habíamos vivido en el país, ¿no? Y que no estábamos preparados para vivir. Entonces, hoy día vemos las consecuencias de una política migratoria completamente irresponsable, ¿no? Y lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que plantear, Nicolás, además en un momento tan duro, creo que para el mundo y para el país, es que no puede haber medias tintas con los venezolanos que delinquen. Los venezolanos delincuentes no pueden quedarse en el país. Esa es mi visión. Y con respecto a la definición política, porque resulta que ahora es determinante esa definición, ¿no? ¿Es lo de Nicolás Maduro una dictadura? ¿Debería ser derrocado? ¿Cuál debería ser nuestra política? Sí, yo creo que nuestra política y la política en general de la región de América Latina debería ser aportar, coadyuvar a que Venezuela y los venezolanos y venezolanos en completa soberanía resuelvan su crisis. Sin injerencia de ninguna potencia, pero que ellos resuelvan su crisis. El Grupo de Lima, donde hemos sido parte, ¿no? Donde somos parte en el Perú, lamentablemente tampoco ha aportado en nada en ese sentido. Entonces, lo que queda es, como peruanos, como peruanas, es desearle lo mejor a Venezuela, decir claramente desde Juntos por el Perú y decirlo enfáticamente que no queremos para el Perú lo que sucede en Venezuela, que jamás hemos planteado un modelo Pero hay una pregunta antes de darle el pase a Norma que sí es importante, porque hay una discusión hoy en este momento sobre, o sea, el Perú en este momento reconoce a Juan Guaidó
como presidente, no sé cuál es la definición, virtual, no sé cuál sea, de Venezuela. Pero un gobierno de Verónica Mendoza restablecería relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. En una frase, por favor, Lucía. Nicolás, nadie reconoce a Guaidó, ni la Unión Europea reconoce a Guaidó. El Perú es uno de los pocos países que reconoce a Guaidó, es una broma eso, ¿no? Entonces ya se verá en su momento. O sea que un gobierno de Verónica Mendoza sí restablecería formalmente relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. No he dicho eso porque no puedo responder por Verónica Mendoza y la política internacional, puedo responder por nuestro programa, nuestro plan político y la visión que tenemos como política internacional que te le he dado, ¿no? Pero sí te puedo decir que es algo evidente y es noticia internacional que nadie reconoce al señor Guaidó. En mi producción me preguntan algo que obsesiona a algunos periodistas, si es dictador o no Nicolás Maduro para ustedes. Bueno, Verónica Mendoza lo ha dicho en un programa ya, ¿no? Que ha planteado su opinión explícitamente, ¿no? Que es una dictadura lo que sucede en Venezuela, lo ha dicho Verónica. Listo. Vamos con Norma Yarro ahora. ¿A qué se debe tu sonrisa, Norma? Por favor. No, es que mi sonrisa realmente, por Dios santo, es una recontradictadura, como se dice, y me da gracia porque Lucía le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al tema para decir simplemente que Guaidó no está reconocida, entonces por lo tanto está reconociendo a Maduro, lo que está reconociendo es que hay una dictadura. Verónica es hincha número 1 de Maduro. Ya, pues, ya, dejémonos de palabreros. Este tema es una dictadura, Verónica. Se ha declarado una persona, ¿cómo se dice?, que admira el gobierno de Maduro. Entonces, mira, si me preguntas, ¿es dictadura? Sí, dictadura. El tema de que qué están haciendo los venezolanos aquí, hay que tener muchísima mano dura al respecto de cuidar nuestras fronteras. Pero ya están acá, ¿de acuerdo? Entonces lo que hay que hacer es evitar que sigan habiendo tantos asaltos. En un momento Perú, recuerdo hace muchos años, fue a Venezuela cuando hubo la crisis de dictadura acá en nuestro país, ¿de acuerdo? Entonces, y los venezolanos tuvieron de alguna manera una acogida hacia el cubano, que no era la época ni de Maduro ni del otro presidente que, ¿cómo se llama? Se me fue el pajarito, ¿cómo se llama? Bueno, pero acá te digo una cosa, acá no hay que responder ni dar tantas vueltas. Chávez. Venezuela es una dictadura. ¿Cómo te olvidas después de Hugo Chávez? No puede ser que como es Maduro le sopló con un pajarito, ¿no? O sea, él sopló en el oído a Maduro como un pajarito. No, lo que pasa es que te digo, porque eso es claro decirlo, tan fácil decir, es una dictadura, si es una dictadura, Lucas. Nicolás, no podemos estar pues dándole vueltas, Verónica decidirá. Si yo estoy dentro de una bancada, como pero Rafael López, es decir, para resolver la crisis que hay con los venezolanos, una de las opciones es que hay que votar a los delincuentes, eso lo dicen todos, hay que ver quiénes se quieren quedar y hay que ver quiénes quieren volver a su país. Pero por organizar el regreso a su país, hay que hablar con quien gobierna ese país. O sea, ¿restablecerían ustedes relaciones con Nicolás Maduro o no? Porque bueno, ya, es un dictador, ya. Pero ¿cómo definirían el régimen chino? ¿Y tenemos relaciones con China? ¿O vamos a cortar todos nuestros negocios con China por el régimen político que tiene? No puedes comparar tú a un país como China, que es totalmente distinto a un país como comunista, Venezuela. Recontra, o sea, tiene el Partido Comunista sí, gobierna. Pero es un comunismo totalmente distinto al que está aplicando Chávez. Mira, el hijo de Maduro tiene el mejor carro de no sé cuántos millones en Estados Unidos, en la típica caviarada, ¿no? Viven bien, pero pregonan pobreza, pregonan igualdad, o sea, no puedes, acá hay que ser claros, ¿de acuerdo? Acá no estamos nosotros para romper ningún tipo de relaciones, lo que simplemente hay que regresar al venezolano que comete un delito, subir un avión y regresar a su patria, agarrar y cuidar nuestras fronteras, y ahora sí sabes qué cosa, pedir documentación para ver quién está ingresando, no solamente venezolanos, sino te hablo de que todas nuestras fronteras en el Perú deben ser cuidadas y los cancilleres no deben solamente estar paseándose en sus lugares privilegiados, sino tienen que hacer un trabajo, tienen que hacer una chamba de ver qué cosa está pasando con el resto de países. Entonces yo sí te digo una cosa, vamos a ser muy duros, venezolano que roba, venezolano que se va, ¿no? Y colombiano que roba, colombiano que se va. Argentino, a ver, dime tú una cosa,
¿Cómo consideras tú Argentina ahorita? Ahorita está en quiebra, con un modelo izquierdista. Entonces, ¿qué cosa queremos nosotros? Si Verónica Mendoza reconoce a Maduro, dice que no es dictadura, Lucía no sabe contestar, sino que espera que conteste a su líder, yo sí te puedo contestar por parte de mi candidato a la presidencia. Es una dictadura y es un abuso lo que se está haciendo en Venezuela con el pueblo venezolano. Por eso lo tenemos acá en el Perú y de alguna manera pues habría vamos que a otro no tema ser- para aprovechar los 10 Sí. minutos que nos quedan. El tema de las Sí, vacunas, o sea, el tema de la crisis sanitaria. Tenemos una tremenda crisis sanitaria. Y los dos grandes problemas que hay, entre otros, son el abastecimiento de oxígeno y la compra de vacunas. ¿Qué haría Verónica Mendoza, Lucía, si fuera presidenta con esto? Sí, Nicolás, primero decir, para poder cerrar lo que estábamos hablando, que nosotros apostamos por un multilateralismo, nosotros apostamos por una política internacional abierta y diversa, ¿no? Eso me parece súper importante tenerlo claro. Sobre las vacunas y sobre el oxígeno, nosotros venimos exigiendo, como lo decía hace un rato, que se cumpla el artículo 82 de la Ley General de Salud para que el Estado pueda tomar el control de todos los recursos médicos, incluidos los privados. Eso pasa por el oxígeno, ¿no? Nosotros hemos hecho un cálculo y aproximadamente si tuviéramos la capacidad de controlar la producción y distribución de oxígeno, tendríamos 150 toneladas de oxígeno diarias más que podrían abastecer a la necesidad que tienen las familias hoy día de oxígeno. No solamente para el oxígeno, para las camas UCI, para las pruebas, ¿no? Se necesita tener el control de los recursos médicos porque vivimos una segunda ola fuertísima. Sobre las vacunas hemos sido sumamente claros. La vacuna debe ser universal y gratuita. No podemos ceder ante el lobby de algunas empresas de la salud que además todos los días hacen una campaña millonaria para poder privatizar las vacunas y que la vacuna llegue a través de privados. Y hemos visto lo que han hecho los empresarios de la salud en todos estos meses, ¿no? Clínicas cobrando $500,000 a pacientes internados por COVID, ¿no? Pruebas moleculares de 600 soles que eran analizadas gratuitamente por el Instituto Nacional de la Salud, es decir, por el Estado. A esas empresas les vamos a entregar la vacuna. La vacuna debe ser un bien público, debe ser universal y gratuita y no debe ser una forma de negocio que mande quien se la ponga cuánto se tiene en el bolsillo, sino que mande criterios epidemiológicos, criterios sanitarios. Norma Yarrow. Bueno, hoy día estaba escuchando en la mañana las noticias en que el gobierno ruso decía de que ellos habían presentado propuestas al gobierno nacional y que nunca quisieron tener una mesa de trabajo para poder ver las mejores opciones. El tema de la vacunación, como bien le hemos dicho nosotros, tiene que ser masiva, ¿de acuerdo? El tema, que, a ver, acá tenemos que poner en valor, ¿qué es lo más importante? La vida del ser humano, ¿verdad? ¿Y por qué no trabajar? De alguna manera, obviamente, no de llegar al gobierno con un privado que pueda hacer un convenio con el Estado y la vacunación sea gratuita. Lo que no podemos vivir más nosotros es en la burocracia de poner acciones de amparo y ver lo que está pasando hoy. Hemos visto como 400 y pico de funcionarios del Estado, y hay varios ahí en la lista que todavía no salen, han sido vacunados y han puesto en riesgo a nuestros 400 médicos que murieron en la primera línea. Entonces, ¿ahora qué cosa tenemos? Una vacuna china que ha pasado por tres instancias, o sea, el comprador, un intermediario y el segundo intermediario. ¿Cuánta coima hay ahí? Habría que analizar eso. Entonces, acá lo que tenemos que prevalezca la vida humana. Planta de oxígeno de forma inmediata. Ahí, ¿y sabes cómo? El gobierno le puso trabas a la empresa privada. Por ejemplo, la Sauber Perú puso una planta de oxígeno y nadie lo sabe. Muchísimas empresas han puesto plantas de oxígeno para tratar de ayudarnos. Entonces, si yo me voy a poner en el extremo de no permitir que nos ayude la empresa en este momento de crisis, que el gobierno solamente ha dado bonos y que cree que con 600 soles va a calmar la necesidad, la angustia y el problema de salud de las personas, no vamos a resolver absolutamente nada. Elige bien. Elecciones Generales 2021.